En la pregunta de Jaffe. ¿Yo? ¿Ah, sí? ¿Y cuál acerté entonces? ¿Cuál acerté entonces? Entonces, ¿cuál acerté? El tiempo de protrombina has acertado. Ni idea, doctor. Yo pensé que había acertado en esa porque lo tengo que anotado. El tipo de protrombina pensé que iba a sacar. Bueno. ¿Por qué tú Jaffe siempre viste? Ya te cogió Jaffe, ¿no? Ahí está Jaffe, dice. Bueno. El día de hoy, el tema de la práctica de la concentración y distribución de la orina. Bueno, hay que esperar para la próxima guía práctica. Yo también, Guía práctica la próxima. ahora falta que también. Ahora falta, no, pues guía práctica y video. Pues. Esta diapositiva está en relación a lo que habíamos visto un poco en la primera clase que tuvimos juntos, ¿no? Cuando hablamos de los compartimentos corporales, hablamos del agua corporal total, cuánta agua tiene aproximadamente un varón, cuánto tiene una mujer, cuánto contiene grasas. Nuestra agua corporal total está regulada por dos cosas, ¿no? Primero, la ingestión de los líquidos que hacemos en el día a día. Y esos factores están determinados por la sed. La sed está regulada a nivel del hipotálamo. Y la excreción renal controlada por factores que influyen en la filtración glomerular y la reabsorción tubular. ¿Ustedes podrían decirme cuáles son los factores que intervienen en la filtración glomerular? La tasa de filtración glomerular. La concentración coloidal, creo. ¿No? Tasa de filtración glomerular. ¿O se puede dar a la concentración de plasma de la urea, tal vez? Concentración de plasma. En la urea por volumen de la urea podría ser también. O en este caso la fórmula que es la concentración, no, el coloidal, si no me equivoco, con el beta. No me acuerdo. Hay una filtración. Presión arterial. A mí me interesa que ustedes sepan que hay dos cosas importantes que intervienen en la regulación de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué cosa es, empezando, la tasa de filtración glomerular? ¿Qué vas a pasar? ¿Está dando confort? Estoy con fiebre ya. Tasa de filtración glomerular. ¿Qué cosa es tasa de filtración? Es lo que se llega a glomerular? excretar, ¿no? Expresado en qué unidad, en qué unidad de medida. Mililitros por minuto. Mililitros por minuto, ¿verdad? Punto. ¿Y qué es lo que se respeta ahí? Para el examen. Para el examen. No sé, ¿Yo? Núñez. Es tan fácil eso. no, para que levanten. Ahí está. Ya, entonces, bien, la tasa de filtración glomerular, ¿qué cosa es exactamente? O sea, vimos la vez pasada las relaciones entre el gasto cardíaco, ¿verdad? El flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático renal, la tasa de filtración glomerular. ¿Alguien puede, por favor, decirme cómo es esto? ¿Cuál es la relación entre gasto cardíaco y flujo sanguíneo renal? Creo que el flujo sanguíneo renal tenía un 5 por ciento, creo, y el gasto cardíaco era el 20% o el 1%. El gasto cardíaco es el total. Era el total. Todo lo que sale del corazón. Era de 5 litros. Era el 5 y 1. 5, así es. Y de ahí Era. nos relacionamos con el flujo sanguíneo renal. Un litro. ¿Verdad? Que representa qué porcentaje de gasto cardíaco? 20%. 20%, que es un litro aproximadamente, ¿no? O sea, cada uno. De ese litro hay que separar luego los componentes celulares del plasma para saber cuál es el flujo plasmático renal, porque es el plasma lo que se filtra finalmente para ver la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es el porcentaje o cuánto se filtra de plasma de este litro de sangre? ¿No es un 20%? ¿Seguro? 60%. 60%. Porque 60% es plasma. Los 40% son componentes celulares. El 60% hace más o menos 600 mililitros, ¿verdad? De los 600 mililitros que van a ir al riñón por cada minuto, ¿cuánto es lo que se va a filtrar? 100, 180. ¿O un 118? poco menos, 120. 120, ¿verdad? 120. ¿Y que representa qué porcentaje de esos 600 mililitros? 20%. Aproximadamente 20%. 20% de eso. Entonces esa es la tasa de filtración glomerular, es
la cantidad de plasma que se filtra del flujo ¿Es plasmático mío, renal, no es tuyo? que deriva, por supuesto, del flujo sanguíneo renal, que a su vez deriva del gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, la tasa de filtración glomerular, esto que estamos justamente observando en este momento, va a estar influenciada por dos factores importantes. Una presión de filtración neta. ¿Ok? NFP, o le pueden decir PFM. Presión de filtración neta. Ahora, para hablar de presión de filtración neta, entonces nosotros vamos a tener que medir dos grandes tipos de presiones. Aquellas presiones que favorecen la filtración y aquellas presiones que, al contrario, se oponen a la filtración. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de presiones que favorecen y presiones que se oponen a la filtración? Vamos al glomérulo. Entonces voy a poner esto acá. Vamos un momento al glomérulo. Acá estamos con nuestra arteriola aferente, ¿verdad? Acá nuestro ovillo glomerular, nuestra arteriola deferente. Acá está nuestra cápsula de Bowman, ¿verdad? Y nuestro túbulo contorneado proximal. La cápsula de Bowman, estos son los capilares glomerares, la arteriola aferente, la arteriola deferente. Entonces, acá tiene que haber un juego de presiones que me regule lo que conozco como tasa de filtración glomerular. Bien. Entonces, ¿cuáles son las presiones que intervienen en este juego de la filtración glomerular? Hemos dicho que el sistema de capilares, normalmente el glomérulo es un sistema de alta presión. Tiene la presión Y necesita tener una presión elevada hidrostática glomerular. para favorecer la filtración. Si fuera un sistema de baja presión, como son los capilares de todo el cuerpo, que normalmente tienen una presión de 20 milímetros de mercurio, no podría haber una filtración adecuada, muy importante. En cambio, este es un sistema de alta presión y eso genera que podamos pasar líquido de acá hacia este lugar que es el espacio de Bowman, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son los factores que nosotros diríamos que ayudan a que se filtre el plasma Sería- del glomérulo a la cápsula? Sería la presión hidrostática glomerular. Ok, la presión hidrostática glomerular como principal determinante. La presión hidrostática del glomérulo. La presión coloides glomerular. ¿De dónde? O sea, acá va a haber una presión ejercida por el líquido, ¿verdad? Esa presión empuja el líquido hacia las paredes. Y como los capilares son fenestrados, tienen fenestraciones que están alrededor de 70 a 100 micras, empuja el líquido por esas fenestraciones para que pueda salir a esa presión. Va gradiente. Exacto, una gradiente de presión. Y el otro va contra gradiente. La Sí, presión. pero el que va gradiente no se cuenta. Ahí estamos justamente tratando de llegar a ese punto. La fuerza que favorece que salga ese líquido es la presión hidrostática. Y la presión hidrostática, normalmente, estamos considerando acá, es de un valor de cuánto? De 60 miligramos. 50. 65, ahí está. 50 milímetros de mercurio. Dame ¿Verdad? ¿Qué otra presión favorece la filtración? La coloides. ¿De dónde? Desde colon. la cápsula de Bowman. Exacto. Quiero morir. Hay que bajar el hierro.
Ok. Efectivamente, como su compañero dijo, la presión oncótica o coloidosmótica en la cápsula de Bowman es lo que jalaría el líquido de este espacio hacia adentro. Las proteínas atraen, tienen presión que jalan. Okay, entonces tenemos que poner acá la presión coloidal en la cápsula de Bowman. ¿Y a cuánto equivale la presión coloidal o oncótica en la cápsula de Bowman? ¿Cuánto es esa presión? Es 32 miligramos de mercurio. No, la 70, presión es 0. ¿En serio? ¿Por qué es 0? Porque las proteínas no Ah. filtran hacia la cápsula de Bowman. Lo dijimos en la clase anterior. Está hablando de la presión de pasan. filtración neta. Estamos hablando de la presión que favorece la Ah, filtración. ya. ¿Ok? Ya. No hay presión que favorezca oncóticamente desde la cápsula de Bowman hacia ella, porque no hay proteínas dentro de la cápsula de Bowman. ¿Por qué motivo? Porque las proteínas no pueden filtrar, no deben filtrar dentro del riñón. ¿Por qué motivo no filtran? Porque son muy grandes y no pueden pasar por las fenestraciones de los capilares glomerulares, o no pueden tampoco pasar por las ranuras que tienen los podocitos, ¿no? Ni por sus diafragmas, que dijimos que medían más o menos de 20 a 40 nanómetros. Entonces son muy pequeñas. Por tanto, no puede pasar las proteínas, o si no es por tamaño, es por carga. Porque las amplias cargas negativas repelen las cargas negativas de las proteínas también. Entonces, no hay proteínas en la cápsula de Bowman y por tanto, esta presión es 0. Por otro lado, la presión de filtración, o mejor dicho, la presión que se opone a la filtración, así como tenemos dos juegos de presiones en este lado, del otro lado vamos a tener dos juegos de presiones. Vamos a tener la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y vamos a tener la presión oncótica de qué? Del capilar glomerular. Exactamente. Esos valores sí son conocidos. Nosotros sabemos que la presión oncótica en el plasma equivale más o menos a 30 milímetros de mercurio. Y la presión hidrostática en la cápsula de Bowman es aproximadamente 10. De tal manera que si vemos acá, la presión que favorece la filtración es más o menos 50. Y la que se opone a la filtración es aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Si nosotros hacemos entonces una sencilla sustracción, 50 menos 40 nos va a dar el valor de la presión de filtración neta, que va a ser entonces 10 milímetros de mercurio. Con esta presión, con esta gradiente de presión, es que se filtra el plasma y nos da la tasa de filtración glomerular. ¿Okay? Ahora, esto es importante saber, porque vamos a poder jugar con diferentes aspectos de estas variantes para cambiar la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, una de las principales cosas sobre las cuales yo puedo intervenir va a ser la presión hidrostática del glomérulo. ¿Qué me puede aumentar la presión hidrostática glomerular, por ejemplo? ¿Hidrostática? Líquido, ¿no? ¿O absorción, tal vez? Pero, ¿qué cosa me puede elevar esta presión hidrostática glomerular? ¿Qué me la puede disminuir también? Recuerda que la presión hidrostática está en relación al volumen, ¿verdad? Esto está en relación a la cantidad de precarga que está llegando a este órgano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de volumen, por ejemplo, ¿qué me puede disminuir estas situaciones? Un shock hipovolémico, una hemorragia, una deshidratación severa, ¿no? Eso me va a disminuir la presión hidrostática glomerular. Por tanto, me puede disminuir también la presión sanguínea. ¿Okay? ¿Qué otras cosas pueden intervenir sobre estas variantes? Por ejemplo, algo que me pueda cambiar la presión de la cápsula de Bowman. Acá. Presión de la cápsula de Bowman. ¿Qué me puede aumentar la presión de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática? ¿Cómo podríamos nosotros tener acá una elevación de la presión hidrostática? Bueno, está muy lleno. ¿Y cómo podríamos hacer que eso estuviera muy lleno? Filtra mucho. ¿No? ¿Hay una retención de líquido? ¿Cómo? ¿Cómo se ve? No, el que no va al baño. Una obstrucción. Que no va, exacto, una obstrucción.
mi punto. La que decía ¿Qué tipo de obstrucción? Y acá es donde empieza la fisiopatología. Si yo tengo, por ejemplo, una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? La próstata está ubicada pues alrededor de la uretra, ¿no? La uretra por lo tanto tiene una obstrucción y la orina no puede salir. Esa presión empieza a sobrecargarse hacia arriba y eso aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Como este es un problema crónico, ¿no? La hiperplasia benigna de próstata es algo que no solamente es crónico, sino que también en el tiempo aumenta. El tamaño de la próstata en el varón va creciendo conforme van pasando los años. Esta presión va a seguir aumentando y eventualmente va a interferir con la presión neta de filtración, la va a disminuir y eso va a generar un daño a nivel de esta membrana. ¿Okay? Con respecto a las presiones, con el tema de las presiones arteriales, los beta bloqueadores en mayor aumento de miligramos también puede servir para este tema de la próstata. Para aumentar Beta bloqueadores. Sí. O sea, fuera parte de lo que es para la regulación de la presión arterial, en mayor porcentaje, o sea, estamos hablando de miligramos, puede ayudar también para Beta eso. bloqueadores. Claro. Muy poco, la verdad. Muy poco. Pero justamente estaba viendo el caso ese del riñón y decían que habían beta bloqueadores que servían. Pero para el riñón, Para el tema de la que era la próstata, lo que vendría a ser una relajación muscular. pero no, Porque ahí son más bien caso de alfa vasodilatación. bloqueadores. Para la próstata utilizamos, por ejemplo, tamsulosina, que es un bloqueador alfa 1, para relajar el músculo liso de la oreja. Entonces, En vez de la beta sería el alfa. Sería para esto. Bloqueadores. Ok. Ay, Entonces, Mi puntito. por ejemplo, obstrucciones. ¿Qué dijiste? ¿Obstrucciones? Yo dije obstrucción. Doctor, yo dije, ¿Cuál es? Molina, ¿no? ¿Ves? No, vea. Ves. Sí. doctor, yo dije lo de la presión, lo de Aguantarse. la primerita, Ella la con Z. Dije que se aguanta, profe. Por ejemplo, el plan de la línea de próstata me va a elevar este valor de presión hidrostática en la cápsula de Bowman. ¿Qué otro tipo de obstrucción podría elevarme eso? Un cálculo renal, por ejemplo, claro. ¿verdad? Cálculos en el riñón. Claro. Y al final, ¿esto qué va a pasar? Como vamos a tener una disminución de la presión neta de filtración, ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? ¿Va a bajar? Va a bajar. Progresivamente vamos a ir perdiendo tasa de filtración glomerular. Y si lo encadenamos con los conceptos de la clase pasada, ustedes se acuerdan que teníamos nuestra curva, ¿verdad? Y teníamos acá la creatinina, teníamos la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y esto era algo así, ¿no? Así. ¿Qué va a pasar entonces con la creatinina? Cuando la tasa de filtración del glomérulo disminuya, Sube. la creatinina aumentaría en sangre. Eso viene de sangre. Entonces, un paciente que tiene esta clase de problemas, como por ejemplo cálculos renales de larga data, hiperplasias benignas de próstata, que tienen esta dinámica alterada por cambios en la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, va a tener disminución de tasa de filtración glomerular, insuficiencia renal, que puede ser crónica, y eso puede llevar a un aumento de la creatinina sérica. ¿En la creatinina también no se les da el aumento de la creatinina a los deportistas? Sí, también. Por eso mismo pues, le decía, ¿no? El tema de la absorción justamente de esto, o sea, del líquido mismo, por la presión arterial. Pero eso no es tanto por el líquido, sino por el aumento de aporte de creatinina y el aumento de la degradación de la creatina muscular. Claro, como ya no hay filtración, se está absorbiendo, constantemente. Ahora, ¿qué otras cosas me pueden dar un problema de tasa de filtración glomerular a nivel de la presión oncótica del capilar glomerular? ¿Cómo? O el plasma, que fallaría el plasma, ¿no? ¿Cómo? De nuevo. ¿Qué cosa o qué situaciones se les puede ocurrir a ustedes, se les viene a la mente, que pueda alterar esta variante, que es la presión oncótica del capilar glomerular? ¿Alguna ¿Qué enfermedad podría ser esa? Sería Una que aumente y una que la disminuya. Diabetes. Diabetes, doctor, no. aumento de tejido tisular. Piensen. Una pista. Hablamos de presión oncótica, Cáncer. del plasma de
los capilares glomerulares. Uno dice cáncer. ¿Por qué cáncer? Porque dijo oncótica. Dijo oncótica. Ya. ¿Qué se les ocurriría? Un cáncer, bueno. Anemia. No. Porque la anemia está en relación al componente celular de la sangre, no al componente plasmático. Bueno, cáncer. ¿Tumores? Cáncer, pero hay una cosa más ahí. ¿Por qué cáncer? Porque, bueno, el cáncer es una enfermedad, ¿No destruye las células? claro, no. Sí. Cáncer es el crecimiento De hecho, normal, es el crecimiento normal de la célula. Sí, pero ¿cómo afectaría ese cáncer? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Baja, ¿no? Aumenta. ¿Por qué aumentaría? No sé, ¿no? No baja. A ver, destruye la célula, el agua sale, yo. Sí, claro, Se sí. chupa el agua. Aumenta. Y aumenta, creo. ¿No? No están razonando bien. Razonen bien la pregunta. Estamos hablando de presión oncótica plasmática. Oncótica quiere decir de proteínas. ¿Qué factores podrían alterar la concentración de proteínas en el plasma para que me altere esta presión de filtración negativa? Una mala absorción. Por ejemplo, síndrome de mala absorción. La Ok. yasis. ¿Eso me va a disminuir o me va a aumentar la presión oncótica plasmática? Aumentar. Aumentar. No, No, disminuir. Disminuir porque tengo Ah, menos. vale. Ah, pues el Ah, lupus. sí. Ah, Ok, entonces, por ejemplo, Diarreas. tenemos Diarreas. síndromes de mala absorción. Que Lupus. pueden ser mala absorción intestinal. Diarreas. lupus. Diarreasis. Ok, enfermedades autoinmunes también podrían estar incluidas. Pero ¿qué otra cosa más? Un parásito. Lupus. Ya, enfermedades autoinmunes. Vamos a dejarlo un costado. Un parásito. Porque eso realmente interviene más en otro tipo de problemas más que en la concentración de proteínas plasmáticas. Pero, chicos, piensen, ¿dónde está o quién produce la proteína más importante del plasma? ¿Cuál es la proteína más importante del plasma? Albúmina. La albúmina. ¿Dónde se produce la albúmina? En el páncreas. ¿El páncreas? Vaso. ¿El hígado? No. Va. ¿Ya ven por qué sacaron cero? ¿Por qué sacaron cero? ¿Cuáles son las? Dijimos clases anteriores, ¿cuáles son las proteínas del plasma? Hablamos de gamma globulinas, hablamos de alfa globulinas, ¿verdad? ¿Cuáles son las gamma globulinas? Las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas. ¿Qué enfermedad eleva las inmunoglobulinas, por ejemplo? Enfermedad. Anemias. Que lo mencionamos también hace un tiempo. Sí, sí, lo. El mieloma múltiple, Ah. que es una enfermedad de células B, de células plasmáticas, Dejó la primera que clase. aumenta los niveles de gamma globulinas. Entonces, por ejemplo, un mieloma múltiple me va a aumentar esta presión oncótica en el capilar glomerular y por tanto me va a aumentar las fuerzas que se oponen a la filtración. ¿Qué otra cosa importantísima me va a disminuir la presión oncótica del plasma? La síntesis albúmina. ¿Quién se encarga de sintetizarla? ¿Quién sintetiza los factores de coagulación también del plasma? ¿Qué órgano? El hígado. Entonces hepatopatías crónicas también me van a disminuir. Ya, te pongas. Dame un segundito, dame un hepáticas. segundito. Dame un segundito, muy bien. Muy bien. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de fibrinógeno, cada vez que nosotros hablemos de plasma, piensen en proteínas. Y cada vez que piensen en proteínas, piensen en albúmina y piensen en el hígado. Porque el hígado sintetiza casi todas las proteínas que tenemos en el cuerpo. Albúmina, factores de coagulación, proteínas de transporte, como la transferrina, etc. ¿Ok? Entonces, no se olviden. Síndrome de malabsorción también, pero además, enfermedades de desnutrición crónica. Por ejemplo, el Kwashiorkor. ¿Y síndromes? ¿Han visto Kwashiorkor ustedes una vez? ¿Cuál? Kwashiorkor. En bioquímica, marasmo, Kwashiorkor, ¿Quién es como el ese? binomio de enfermedades de malnutrición. No lo saco, profe. Ok, bueno, extensión del tipo Kwashiorkor. No sé si ustedes han visto que en África hay niños que son muy delgaditos y tienen el abdomen muy pronunciado. Eso no es. Eso no es. Para su... No, sí lo he visto.
Pero eso tiene que ver porque no comían y se le, como que se leía. Esa desnutrición en esos pacientes genera ascitis. Así, claro. Y esa ascitis se ve en el abdomen acidificado, porque no hay proteínas en el plasma, entonces se filtra el plasma hacia el abdomen y a sus cavidades. Y en el Kwashiorkor es similar, solo que ese edema es generalizado en todo el cuerpo. El paciente es un paciente que parece gordito, pero no es gordo, sino que está hinchado, está lleno de agua, uno le hace así, tiene edema. En todo el cuerpo. Eso es un Kwashiorkor, es un síndrome también de desnutrición. Entonces, dieta. Ok, entonces, miren, mieloma eleva esto, la absorción lo disminuye. Hemos dicho entonces que la presión hidrostática en la cápsula de puede estar alterada por enfermedades que obstruyan, como el hemorragia de próstata, como un cálculo, por ejemplo, una obstrucción uretral, cualquiera de esas cosas. Y por otro lado tenemos otros factores que son el coeficiente de filtración. Coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración va a estar determinado a su vez por dos variables. La primera es qué tan permeable es la membrana por donde está pasando, ¿no? La permeabilidad de la membrana. Y por otro lado, la longitud de esta membrana. Digamos que yo tuviera una membrana, el glomérulo, acá también, y acá expresara unos canales que fueran más o menos así, ¿no? De ese tamañito, ¿sí? Y acá en esta membrana yo tuviera unos que son canales que son más amplios. ¿Dónde haber mayor permeabilidad? En lo más ancho. Es lo más amplio. Aunque la presión de filtración neta fuera la misma, ¿no? Y es este valor de acá, la presión neta de filtración es la misma, vamos a tener diferentes permeabilidades de membrana. Si es más permeable, va a ser más sencillo que filtre, y mientras menos permeable sea, Más filtración. va a ser menos, mientras menos permeable, va a ser menos la tasa de filtración glomerular también. ¿Verdad? Entonces, a esto se le llama conductividad hidráulica. Ahí hablamos de los iones. Sí, vamos a hablar de iones también. Pero estamos hablando más de las fenestraciones, por ejemplo, de los capilares glomerulares. Y lo otro es el área total, ¿verdad? La longitud o el área total de filtración. Vamos a ponerlo como área total de filtración. Eso es básicamente qué tan largo es, ¿no? Área total de filtración. De tal manera que si acá yo tengo, digamos, una capilar, y acá tengo más bien una mucho más larga. No sé. No. Obviamente si tengo una más larga, voy a poder filtrar más, porque tengo más área por donde va a pasar el líquido. ¿Con Santi? Entonces el área total de filtración también me va a permitir que yo pueda filtrar más líquido. ¿Qué pasó? Se perdió, dice. ¿Se perdió? De nuevo, Otra vez. ¿En dónde te has perdido? ¿En la parte del coeficiente de filtración? Ok. Lo de las presiones sí se entiende, ¿no? Lo de las presiones sí se entiende Sí. con facilidad. Ok. El coeficiente de filtración va a depender de dos cosas importantes. Y está en relación ya no a las presiones, sino a la membrana por donde va a pasar el líquido. Y la membrana tiene dos características. Primero, que va a tener unos espacios por donde va a poder filtrar, ¿verdad? Si los espacios son más pequeños, va a filtrar con más dificultad.
Si los espacios son más grandes, va a filtrar más. Entonces, eso lo estamos llamando como permeabilidad. Espacios pequeños me van a hacer que la filtración sea menor. Espacios más grandes me van a permitir que la filtración sea mayor. Esos espacios están en relación posiblemente a las fenestraciones que estamos viendo, a las ranuras de los povocitos, etc. Entonces, a mayor volumen, a mayor porosidad de esa membrana, más filtración y por tanto, mayor coeficiente de filtración. Por otro lado, si la membrana es más larga, también va a tener más espacio para tener una filtración, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener que de repente acá tendremos los mismos 3 y acá tendremos de repente 6. Por tanto, en esas ranuras, en esos transportadores, van a poder pasar mayor cantidad de componentes del plasma, ¿verdad? El líquido del plasma, etc. Recuerden que en el plasma se filtran varias cosas, no solamente se filtra el líquido plasmático, se filtra, por ejemplo, glucosa, ¿verdad? Se filtran iones, se filtra sodio, se filtra potasio, cloro, etc. Bien, entonces, esto es lo que interviene en la tasa de filtración glomerular. Hay enfermedades que efectivamente me pueden afectar estas determinantes de coeficiente de filtración. Por ejemplo, hace un momento su compañero mencionaba enfermedades autoinmunes. Y por eso es que quería dejar eso, más que para hablar de presiones, para hablar de coeficiente de filtración. Porque en el lupus, por ejemplo, hay depósitos de complejos antígenos anticuerpos, o a veces hay anticuerpos que atacan la misma membrana basal glomerular. Y eso va a disminuir la permeabilidad de la membrana. Entonces, esas enfermedades, más que sobre las presiones, que también van a influir más sobre el coeficiente de filtración. Entonces, son dos cosas que van a controlar la TG, o sea, la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Entonces, podemos hacer algunas relaciones también importantes, ¿no? La tasa de filtración glomerular es directamente proporcional al valor de presión de filtración neta, o presión neta de filtración. ¿Sí? A mayor presión de filtración, mayor tasa de filtración glomerular. Y lo mismo sería al revés. Si disminuye esto de acá, ¿no? La tasa de filtración glomerular también va a disminuir. Y lo mismo para el coeficiente de filtración, ¿verdad? También son directamente proporcionales. Mayor coeficiente de filtración, mayor tasa de filtración glomerular. Inversamente proporcional. ¿Okay? Entonces, la tasa de filtración glomerular, como tiene dos determinantes, ¿no? La tasa de filtración glomerular, como tiene dos determinantes, se puede expresar también así. Tasa de filtración glomerular es igual a presión neta de filtración por coeficiente de filtración. ¿Ve? Porque son dos cosas que la determinan y ambas son directamente proporcionales a ella. Si hacemos una conversión, el coeficiente de filtración sería la tasa de filtración glomerular entre la presión neta de filtración. Ahora ustedes, por favor, hallen el valor del coeficiente de filtración habitual de una persona normal, una persona promedio. ¿Cuál sería? ¿Coeficiente de filtración, el jefe? 6. ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A la TSFG. ¿No es presión ¿cómo era? ¿Cuál es la tasa de filtración glomerular? Un litro. La TG 120. Ustedes conocen ese valor. 12. 120 mililitros es la tasa de filtración glomerular, aproximadamente. Pero es que hay una fórmula, es el pH. Mililitros por minuto. Menos PCM ¿Y menos cuál es la presión neta de filtración? 10. 10, 12 o 0,2. 12. ¿Cuál sería entonces el coeficiente de filtración normal? 12 12. milímetros por minuto. Minuto. Sí, hermano. Ahora, como estamos hablando de
Como estamos hablando de coeficiente de filtración, esto se expresa en mililitros por presión, o sea, por milímetros de mercurio, por minuto, entre el total de la masa del glomérulo en ambos riñones. O sea, es una medida un poquito más compleja. Su valor habitual es 12. Eso es lo que hacen los dos riñones. Ambos riñones lo que hacen es procesar 12 mililitros por milímetro de mercurio del total de glomérulos en toda la sustancia renal. Entonces, ambos riñones tienen una presión de 10, o sea, la presión neta de filtración es 10. Y 120 mililitros constantemente por minuto se van filtrando en ese riñón. Ahora, ¿cuánto pesan los riñones? 150. 150. ¿Y los dos riñones cuánto serían? 300 gramos. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál sería el coeficiente de filtración por cada 100 gramos? Eso de acá es para los dos riñones. ¿Okay? Como hablamos de gramos, esto de acá es para 300 gramos de sustancia renal total. ¿Ok? Entonces, si yo digo, por cada 100 gramos de riñón que tenemos, ¿cuál es el coeficiente de filtración? ¿Cuánto? 4. Exactamente. ¿4 qué? 4 mililitros por minuto por milímetro de mercurio de presión que le está llegando. Ese es el coeficiente de filtración. ¿Okay? Bien, entonces, estos son los dos factores que determinan la tasa de filtración glomerular. ¿Hasta acá lo tienen entendido? ¿Sí? Okay. Entonces, tasa de filtración glomerular, de nuevo por favor chicos, se ve afectada por dos cosas, ¿no? La primera, un juego de presiones, entre presiones que favorecen y presiones que se oponen a la filtración. Y por otro lado, se ve afectada la tasa de filtración glomerular por el coeficiente de filtración que está determinado por la permeabilidad de la membrana y por la longitud de esa membrana. ¿Ok? Ustedes tienen fisiopatología el próximo año. Cuando digan fisiopatología el próximo año, van a ver enfermedades que van a intervenir. El próximo ciclo, cuando digan fisiopato. El próximo año. Falta 2024, ¿no? Que repitan fisios. No. Pero inviernito, ¿no? Por eso no quiero dar el examen primero, me deprimo. En primer. Al último viene la Todo depresiva en el carro. Todas las físicas la primera vez. No ¿Cómo pasar, loco? cállate. ¿Y con quién también te tocará? ¿Cómo es posible que una persona que dice que la vitamina C se obtiene del plátano Creo que lo y podemos. esté en 10º ciclo y... ¿Quién dijo eso? Alguien de la universidad. Bueno, vamos a ver. ¿Quién habrá sido, pues? ¿Tú te quedas? Sí, eso sí te la dan. Ay, El mapa no. de- Dijo que netamente él estaba seguro de que el Por la lo que no no, sé, de así que que yo no la pasé. vitamina C se obtenía del plátano. ¿Por qué estamos en guerra? Abusado. Yo también me quedé escribiendo. Pero tú me rayaste donde estaba escribiendo. No, pero Oye, pero Pero nada, yo también se Yo te relleno una sí, hoja y me no pica te demasiado el ojo. Pero es que ya- Y tú No, no, tú me no, pasaste no. aquí, detrás de lo que yo había escrito. si tú jalas, si jalas. Ah, no, si yo Te jalo, estoy si jalo. mostrando hace rato, no, no, no te preocupes. Es que tú, ¿por qué le Y ya pones no eso? somos amigos. ¿Por qué estaba escribiendo? ¿Por qué? Porque tú lo... Ya no me hables. Requete triste. A ver, no. No, no. Agárrate la con las dos manos. Lo guardo en la región. No puedo. Supongo que la triste me Por ejemplo, entonces, si yo les pregunto, Uy, uy. la diabetes. ¿Ok? En la diabetes lo que hay es que se deposita material proteináceo en la membrana basal del glomérulo. ¿Qué cosa afectaría eso? ¿El coeficiente de filtración o las presiones? La presión. ¿La presión? El coeficiente. Porque estamos hablando sobre la permeabilidad de la membrana. Entonces, ¿el coeficiente baja o sube? El coeficiente de filtración aumenta o disminuye. ¿Se ve la filtración? ¿Disminuye? Disminuye. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, Yo. en la hipertensión arterial lo que hay es rigidez, ¿verdad? ¿Qué sucedería ahí respecto al coeficiente de filtración? ¿Baja o sube? ¿Sube?
No pasa nada. No, baja por la rigidez o se mantiene. ¿O se mantiene? Baja. ¿Baja? Porque hay rigidez. Ah. Una retención. Pero como hay rigidez, el vaso no puede a veces hacer esta expansión para que los canales puedan abrirse un poco más. No puede estar bien regulado por los mecanismos propios del riñón para regular su propia presión. A ver, por ejemplo, algunas enfermedades que reduzcan el área de permeabilidad, el área de filtración. ¿Qué enfermedades pueden disminuir esa área de filtración? Por ejemplo, algunas que dañen los capilares, como por ejemplo las glomerulonefritis crónicas. La glomerulonefritis crónica y de repente también la pielonefritis crónica disminuirá o aumentará el coeficiente de filtración. O disminuye también. Entonces, estas enfermedades alteran el coeficiente de filtración y por tanto, ¿qué sucede con la tasa de filtración glomerular? Hay una menor permeabilidad. Disminuye. ¿No? Porque hemos dicho que son directamente proporcionales. Perfecto, entonces. A ver. Mientras más permeable, menos pasa. ¿Cómo? Mientras más permeable, menos pasa. ¿Así? No. No, ¿no es al revés? ¿Alguien sabe qué cosa es la fracción de filtración? Fracción. Lo dejaré con la duda. Fracción. ¿A qué se le llama fracción de filtración? Lo que se absorbe y lo que se bota, lo que se cae Entre la tasa de filtración glomerular y el flujo El flujo plasmático. plasmático. La fracción de filtración es lo que llega y lo que se filtra de lo que está llegando, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa, o mejor dicho, la filtración o la fracción de filtración habitual, lo normal? 0,20. 0.2, ¿no? O 20%. ¿Por qué es 20%? Porque está sobre. ¿Por qué es 20%? Porque dentro hay una retención de 180 mililitros ¿Por qué es? Es el 20% de 60. Porque De solamente esos 60 de flujo. el FPR Ah, sí. plasmático solamente es filtrado el 20% y el otro 80% no. ¿Cuánto es el flujo plasmático renal? 60%. ¿Cuánto es en mililitros? 600. ¿Y cuánto es lo que se está filtrando? 120. Entonces, ese es el 20%. ¿Verdad? O esto sería 0.2, ¿verdad? La fracción de filtración del plasma es 0.2 normalmente. ¿Qué pasaría si esa presión se vuelve 0.3? ¿Cuánto se estaría filtrando de ese plasma? 30%. ¿Cuánto sería la tasa de filtración glomerular? Sería. 180. 130. Pero no son malos. por 700 centímetros. O sea, lo normal de la fracción de filtración es que sea 0.2 o el 20% del flujo total de plasma que llega al riñón. Ahora, si hubiera una alteración y ya no se estuviera filtrando el 0.2, sino el 0.3, ¿cuánto sería esa tasa de filtración glomerular? 200. ¿Qué puntos por respirar? ¿Quieres decir? Claro, todavía quedan 13, ¿no? Ese 20, no sé. ¿Y qué pasaría si esa fracción de filtración fuera 10%? Yéndome de fracción, de la fracción. 10. 60, ¿no? 60 mililitros. ¿Qué te parece una tasa de filtración glomerular de 60 mililitros? Baja. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Cuando ya teníamos esa clase de disminución, la creatinina sérica sí empezaba a aumentar de forma exponencial, ¿no? Entonces, me boto la rodilla.
Para absorción de calcio. Ya, entonces, cuando disminuye la tasa de filtración glomerular, disminuye la fracción de filtración. Y cuando aumenta la fracción de filtración, aumenta la tasa también de filtración glomerular. Estos son valores que son directamente proporcionales. ¿Okay? No se olviden esas relaciones porque solamente van a hacer preguntas del siguiente examen. La está grabado. ¿Okay? Las relaciones son importantes. Va a preguntar del ¿no? Acuérdense, guía práctica también. ¿Cuántos plumones traje? ¿Qué color? ¿Qué camisa le puse ese día? Algo muy curioso sucede cuando hablamos de filtración glomerular y es lo siguiente. Chévere, tomó. No hay nada. Hermosísimo, ¿sí? Chévere tu cuaderno. ¿Qué cosa? Qué chévere tu apunte y no escrito nada. Y no tengo un cuaderno. ¿Qué pasa? Estoy en mi 20, pero son 20. No sé, le como 20. Avance de más. Creo que luego nos sacamos otra mejor. Luego nos sacamos otra. Ah, pero. Ay, ya me estoy esperando. ¿Qué es eso? Nosotros llegamos al anterior aferente con una presión oncótica determinada, ¿no? ¿Cuánto dijimos que es la presión oncótica en la cápsula de Bowman? Perdón, ¿en la presión oncótica en el capilar glomerular? 10 mililitros. ¿Cuál es la presión oncótica? Ah, ya, 0. Cero. Es contrarrediente. Sí. ¿Cómo va a ser 0? Entonces era ahí Ah, 30. sí, contrarrediente 30. ¿Cuánto? 30. 30. Yo lo dije, profe. Ya, Si le pone puntos, yo me enojo. La pregunta es, ¿esta presión es igual en toda la longitud de la arteriola aferente? O mejor dicho, toda esta parte del glomérulo es igual. ¿Por qué no? Porque disminuye la filtración ¿Disminuye? ¿Dónde disminuye? cuando se filtra en el glomérulo. O sea, acá disminuye, No, acá disminuye, no, en el medio. acá disminuye. Sí. Sí, ¿no? Están adivinando, creo. Por una absorción, me parece dar la absorción. ¿Y la presión hidrostática cuánto es? 10. 10 mililitros. El capilar glomerular. ¿Cuánto es la presión hidrostática? 50. 50. Ahí te la puse sentido. Es decir, que cuando entra la sangre, primero sale con buena presión. Bastante. Tengo un. Y luego, a medida que va avanzando, la presión hidrostática va bajando. Cada vez va cayendo un poco más, más. ¿Por qué? Porque acá se va perdiendo en el camino líquido, ¿no? Acá sale bastante líquido con fuerza, pero a medida que usted está perdiendo líquido, se está filtrando, está perdiendo presión. Entonces la presión dentro del capilar va disminuyendo poco a poco a medida que va filtrando. Primero filtra con fuerza y luego va filtrando más lento, menos fuerte. Mientras tanto, la proteína que está llegando acá, ¿ustedes creen que iba a estar más concentrada o menos concentrada? Más. Acá más concentrada, Menos, No, menos, menos. sí. menos concentrada. Pues Sí. Y luego Eso se filtra su agua. concentración se va a ir concentrando más porque va a haber menos agua. Ajá. Y aumenta la concentración. Entonces realmente la presión oncótica varía entre 28 a 32. 28 acá al inicio, al centro más o menos 30,
Y al final, aproximadamente 32, porque se va concentrando más. Y al estar más concentrada va a ejercer mayor presión. También va a quedarse sin líquido, ¿verdad? ¿Esto tiene alguna relevancia? Sí, tiene una relevancia importante. ¿Para qué? Porque cuando yo regule la actividad de la arteriola deferente y produzca, por ejemplo, vasoconstricción, voy a tener efectos diversos cuando haga una vasoconstricción moderada y cuando tenga una vasoconstricción severa. Los efectos van a ser totalmente opuestos, de hecho. Y eso se va a deber a esa concentración aumentada de proteínas. Entonces les pediría que lo revisen para la siguiente clase, ¿okay? Porque es una situación bastante interesante, ¿okay? Me gustaría poder hablar, porque no hay mucho tiempo, de cómo se dan, o cómo se alteran los diferentes parámetros cuando yo juego con las arteriolas eferentes y aferentes. Por ejemplo, a ver, la arteriola aferente está controlada por receptores alfa 1. Esos receptores alfa 1 son ricos en la arteriola aferente, pero en la arteriola eferente no lo son tanto. La arteriola eferente responde a vasoconstricción mediada por otra sustancia. ¿Alguien sabe cuál es? Es decir, mientras que la arteriola aferente está regulada por el sistema simpático a través de la secreción de... Alfa. ¿Secreción de qué? Adrenalina, noradrenalina, ¿verdad? Y endotelina, que también es importante, lo habíamos mencionado como parte del aparato juxtaglomerular. La arteriola eferente también puede responder a estas hormonas, pero tiene menos receptores alfa 1, pero tiene más receptores de otra sustancia que es importante para su actividad, para su contracción. No son beta. Acetilcolina. Tampoco acetilcolina. ¿De qué? Alfa 2. ¿Epileptina? Noradrenalina. Los M1. No, menos corazón. Corazón. En vez de corazón. Alfa, beta 1. M5. Repite la pregunta, doctor. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, el enunciado es el siguiente. La arteriola aferente y eferente, como son arteriolas, son capaces de poder constriñirse y dilatarse. ¿Okay? La constricción del lado de la arteriola aferente está modulada por la actividad simpática a través de los receptores alfa 1, por la producción, por supuesto, de noradrenalina y adrenalina, o norepinefrina y epinefrina, no sé, y de la producción de endotelina como un factor de vasoconstricción local sintetizada por el aparato juxtaglomerular. Mientras tanto, pues en la otra cara de la moneda, la arteriola eferente, si bien es cierto, también responde a estos factores, lo hace en menor medida porque tiene menor cantidad de receptores alfa 1 que la arteriola aferente. Sin embargo, la arteriola eferente está controlada en su vasoconstricción por otro tipo de sustancia, otra molécula que es importantísima, la angiotensina 2. Exactamente. La angiotensina 2 tiene su efecto predominante en la arteriola eferente. ¿Okay? Ahora, ¿de dónde nace la angiotensina 2? ¿Quién produce angiotensina 2? La enzima ECA, pues la angiotensina 1 pasa a la angiotensina 2 para la enzima ¿Quién ECA. produce? Ok, dice la angiotensina 1. O sea, primero viene la angiotensina 1 y luego la angiotensina 2. Ya, ¿quién produce la angiotensina 1? La renina. Tiene algo más antes, ¿no? Pero no recuerdo. ¿La convertasa? No. ¿De dónde nace, de dónde sale la angiotensina 1? Angiotensina 2. Ok, el angiotensinógeno. ¿Quién produce el angiotensinógeno? La renina. Hígado. El hígado. Así es. Entonces la angiotensina 1 está circulando en el plasma de manera normal. ¿Okay? Ahora, para que el angiotensinógeno, se convierta en angiotensina 1, porque el hígado secreta angiotensinógeno. ¿Okay? Ese angiotensinógeno está en el plasma circulando. Necesita la acción de una molécula para convertirse en angiotensina 1. Ese es el L. No.
La renina. Esa es la renina. La renina que está producida por quién? Por las células yuxtaglomerulares. ¿Qué células yuxtaglomerulares? Yuxtaglomerulares. ¿Qué células son las que producen la renina? Las células yuxtaglomerulares. ¿Cuáles? Tenemos dos porciones en la proteína yuxtaglomerular. La célula de... Las células de Polkisen, Esa, Polkisen y... Polkisen, que están adheridas a la arteriola aferente, Ujú. secretan renina. ¿Por qué? Porque detectan el flujo sanguíneo en la arteriola aferente. Y como son sensibles a eso, se encargan de secretar la renina. La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja por la sangre y llega ¿a dónde? Para convertirse en angiotensina 1, a los pulmones. Y se convierte en angiotensina 2 por acción de quién? De la enzima convertidora de angiotensina, a ECA. Y ahora la angiotensina 2 llega ¿a dónde? A hacer su acción. Cortes. No. Una vasoconstricción. ¿A dónde? A los tejidos pulmonares. No, acabamos de decirlo. ¿Qué corteza? No. A la arteriola eferente. Acabamos de decir que la arteriola eferente tiene receptores de angiotensina 2. Y es la angiotensina 2 la que regula el flujo a través de la arteriola eferente. ¿Ok? Ahora, eso sí produce efectivamente vasoconstricción. A ver, entonces, cuando yo constriño la arteriola aferente, vamos acá, constriño la arteriola aferente. ¿Qué creen que va a pasar con el flujo de sangre al glomérulo? Disminuye. Flujo sanguíneo al glomérulo. Disminuye. ¿Qué va a pasar con el flujo plasmático al glomérulo? Disminuye. ¿Qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Disminuye. También disminuye. ¿Qué va a pasar con la presión neta de filtración? ¿También disminuye? También disminuye. ¿Y qué va a pasar con la presión hidrostática en el capilar glomerular? Disminuye. También lo disminuye. Ahora miren, pues si disminuye la presión hidrostática, porque disminuye la llegada de sangre por vasoconstricción, y disminuye también la presión neta de filtración, obviamente la que sufre es la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Entonces son 5 parámetros que tienen que saber que disminuye cuando yo constriño la arteriola aferente. Cuando yo, por el contrario, dilato, vasodilatación de la arteriola aferente, hemos dicho que la constricción está producida acá por norepinefrina, epinefrina, ¿y qué más? ¿Qué más? Endotelina, ¿verdad? ¿Y quiénes median la vasodilatación de la arteriola aferente? La clase antepasada hablamos de algunos componentes que normalmente el endotelio produce que generan vasodilatación, ¿se acuerdan? Óxido nítrico, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Bradicininas. Bradicininas o bradicininas. ¿Y qué otra cosa más? Prostaglandinas. ¿Prostaglandinas? ¿Qué tipo de prostaglandina? Normalmente I2 y la E2. ¿Qué células producen las prostaglandinas que regulan
la vasodilatación de la arteriola. La eritropoyetina. No, no. A nuestra cosa. ¿Qué células? Hemos mencionado también la clase pasada. Hemos mencionado en esta clase también. Polquicia. Polquicia en renina. Vale. Renina. ¿Cuáles son? ¿La prostaglandina no es el tema de la adrenalina y la adrenalina? No, esos son otra cosa, esos son los transmisores de hormonas que están producidas. ¿La hipoxia tal vez? No. No, tampoco. ¿Quién las secreta? ¿Quién secreta esas son moléculas, esas prostaglandinas? Son hormonas también. ¿Quién secreta las prostaglandinas? Prostra. No, ya no voy a decir nada. Lo hace el aparato yuxtaglomerular, la mácula densa. Por eso es que la mácula densa o el aparato yuxtaglomerular interviene en la regulación, la autorregulación del flujo sanguíneo renal a través de la producción de endotelina para hacer vasoconstricción y a través de las prostaglandinas para lograr vasodilatación. ¿Okay? Entonces, la mácula densa, como parte del aparato yuxtaglomerular, se encarga de las secreciones. Y por tanto, cuando yo tengo la acción de esos componentes, voy a tener lo opuesto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi tasa de filtración glomerular? Va a aumentar. Va a aumentar la tasa de filtración glomerular. ¿Qué más va a aumentar? Va a aumentar la presión hidrostática, ¿no? en el capilar glomerular. ¿Qué más va a aumentar? La presión neta de filtración. ¿Qué más va a aumentar? El flujo plasmático renal. ¿Qué más va a aumentar? El flujo sanguíneo al riñón. ¿Verdad? ¿Ok? Pero ahora por el contrario, como les estaba comentando, vamos al otro lado, a la arteriola eferente. Y cuando yo tenga constricción de la arteriola aferente, voy a tener que hacer, como les dije acá, una distinción. Porque puedo tener una vasoconstricción moderada y una vasoconstricción severa. Cuando ya tape todo, ¿no? Recuerden que acá entonces en la arteriola deferente, vamos a ponerle acá que tengo mi receptor para mi molécula de angiotensina 2. Para no olvidarnos de que es la angiotensina 2 la que produce vasoconstricción. Cuando tenga una moderada constricción, lo que voy a tener es que va a aumentar la presión del capilar glomerular, ¿verdad? Hay estasis, la sangre se empieza a acumular acá, o el plasma también, y eso aumenta la presión hidrostática. ¿Y qué va a pasar entonces inicialmente con la tasa de filtración glomerular? Inicialmente. Aumenta. Así es. Pues inicialmente hay un aumento de la tasa de filtración glomerular. Luego, cuando yo constriño severamente la arteriola deferente, entonces es importante acá, entonces, ojo, los mecanismos o la acción de la angiotensina 2. Cuando yo aumento mucho la constricción, y eso ya lo ocluyo por completo, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática en el capilar glomerular? Va a aumentar más, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la fracción de filtración? ¿Qué pasa con la fracción de filtración? Aumenta, ¿no? Si la fracción de filtración aumenta, ¿okay? ¿Qué va a pasar con las proteínas?
Las proteínas Disminuye. no aumentan porque ¿Qué va a pasar con la presión oncótica? Aumenta la presión de filtración, o sea, aumenta más el plasma que estoy filtrando de lo que está llegando, ¿verdad? Llega al plasma y filtro más, porque hay más tiempo para que pueda filtrar, porque aumenta la presión hidrostática también por la construcción del arterial eferente. Ok, ¿qué va a pasar entonces con la concentración de proteínas ahí y con la presión oncótica que van a ejercer esas proteínas? van a aumentar, ¿no? Se van a concentrar, se van a hiperconcentrar. Entonces vamos a tener un gran aumento de la presión oncótica a nivel del capilar glomerular. Profe, Pero la al estar cerrado, ¿no se filtraría? no se filtra, pero la proteína es por La carga. proteína no puede filtrarse porque No, pero tú dices que está cerrado. sí, se constriñe Se queda ahí, la ¿no? Entonces. eferente. Ahí se queda cosida. Ah, ya. ¿no? Pues inicialmente la presión hidrostática aumenta y la filtración se favorece. Pero a medida que el tiempo pasa, la construcción aumenta, lo que pasa es que la fracción de filtración aumenta, sale más líquido, pero las proteínas se concentran más, aumenta la presión oncótica. Y ahora, ¿qué va a pasar con las otras variables? ¿Qué va a pasar con la presión neta de filtración? ¿Qué pasa con la presión neta de filtración? Disminuye. Y si disminuye la presión neta de filtración, ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Disminuye. Es todo lo opuesto que sucede en una vasoconstricción moderada. ¿Por qué? Porque las proteínas, al concentrarse tanto, aumentan su presión oncótica. Como aumenta la presión oncótica, el líquido ya no puede filtrar. Y como no puede filtrar, la tasa de filtración glomerular disminuye. Entonces, si yo quisiera, como riñón, manejar una tasa de filtración glomerular muy baja, ¿qué tendría que hacer? Tendría que constreñir una arteriola aferente y tendría que constreñir severamente la arteriola eferente. Sería la forma más fácil de poder disminuir al mínimo mi tasa de filtración glomerular. ¿Cómo tendría que hacerlo? Ya sea de repente secretando endotelinas y además secretando mucha angiotensina 2. Y esto puede suceder en algunas enfermedades que generen una producción aumentada de angiotensina 2 y una producción aumentada de mediadores simpáticos, que me pueden reducir a tal nivel la tasa de filtración glomerular que me produzcan falla renal, agudo crónica, que se va a traducir en el laboratorio ¿con qué? ¿Cómo detecto en el laboratorio una tasa de filtración glomerular muy baja? Todo lo que hemos visto en la clase pasada, con la creatinina. La creatinina. Son conceptos que ustedes tienen que relacionar de inmediato. Así como les dije que tienen que relacionar hígado, proteínas, plasma, albúmina, igual tienen que relacionar tasa de filtración glomerular, creatinina. Función renal. Tasa de filtración glomerular, presión hidrostática en el capilar glomerular, presión oncótica en el plasma. Todo eso ya tienen que tenerlo entonces encadenado y tienen que saltar de una a otra. A eso hay que sumarle ahora el juego entre la arteriola eferente y la arteriola aferente. ¿Okay? Por el contrario, ahora si yo quiero dilatar, eso es vasoconstricción, ¿no? De la arteriola eferente. Ahora si hago una dilatación, ¿cuáles son los parámetros que tendría? Por ejemplo, la presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Qué sucede con la presión? Disminuye. ¿Todos de acuerdo? Aumento del capilar glomerular. Esto lo dilato. Ya. Puede pasar más sangre por acá, Ya. ¿verdad? Dejó de emposarse. ¿Qué pasa con la presión hidrostática? Disminuye. Disminuye. ¿Ok? ¿Qué pasa con la presión neta de filtración? También disminuye. ¿Qué pasa con la tasa de filtración glomerular? Disminuye. 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 Ah, ya, perdón.
Porque tienen menos. Recuerden que la presión neta de filtración es lo que en presiones dirige la filtración. Si disminuye eso, la tasa de filtración glomerular disminuye también. PNF. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, esta es la acción de los medicamentos que se unen a los receptores ARA2, si no me equivoco, porque a los receptores de angiotensina 2. Si yo doy un medicamento que se une a esos receptores y me bloquea la acción de la angiotensina 2, lo que voy a hacer es que no se pueda constreñir y se dilata. Y se dilata, va a disminuir la presión hidrostática, la presión neta de filtración, la tasa de filtración glomerular. En la nafri. O lo que eso es la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos que irnos para el otro espectro que son los ARA2, que son los AURAN, los AURAN. Ah, ya, para evitar eso. ¿Ok? Esto queda claro, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Se entiende, el otro examen cero, pero eso. Cero. Profe, Entonces, a ver, ¿verdadero y falso no? pregunta. Yo no. Yo no voy a. Ya, sí, ya. Pregunta. Y los tropos. Si yo tengo una constricción, vamos a ponerlo acá acostadito, ¿verdad? Constricción Ah, ya. de la arteriola aferente, ¿ok? Y tengo los parámetros flujo renal, Mándale las dos fotos al grupo. ¿ok? Flujo renal, tasa de filtración glomerular, y tengo la fracción de filtración. ¿Qué pasaría con el flujo plasmático renal? O mejor Sería dicho, una también el flujo de contracción. sangre riñón. Hay una contracción Aumenta. Aumenta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo aumentar si no puede pasar la Ah, sangre? disminuye. Ah, ya. Pasa bonito. ¿Qué pasará con la tasa de filtración glomerular? Disminuye. Disminuye también. ¿Qué va a pasar con la filtración, con la fracción de filtración? Disminuye. No, eso Aumenta. Fracción. Se mantiene. Se mantiene. Si las dos están disminuyendo, Ah, se mantiene. el flujo como tasa de filtración, y recuerda que la fracción de filtración es el flujo entre la tasa y las dos bajan en la misma proporción. ¿Qué pasa con la fracción de filtración? Nada. Se mantiene. igual. No cambia. Nada, a ver. Ah, puede pasar. Qué manchado es. Hemostasis. No cambia. Lo mismo entonces para una dilatación de la arteriola aferente. ¿Qué va a pasar acá con el flujo renal? Sube. Sube. Con la tasa de filtración glomerular, con la fracción de filtración, No cambia. No cambia. porque se van a mantener en la misma medida, ¿verdad? Ok, ahora, si yo dilato la arteriola eferente, Eso también hacemos dilato la arteriola eferente, ¿qué va a pasar con el flujo de plasma al riñón? O mejor dicho, el flujo Aumenta. sanguíneo al riñón. ¿Aumenta? Aumenta. ¿Qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Aumenta. Amén. No, disminuye. Ahí está. Disminuye. Entonces, si aumenta. Y ahora sí, ¿qué pasaría con la fracción de filtración? Ahí sí. Cambia. Cambiaría. Normalmente baja. Estamos aumentando el numerador, disminuyendo el denominador. Y si yo ya voy a tener una constricción moderada de la arteria eferente versus una constricción severa de la arteriola eferente. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con esos parámetros? Eso. En una constricción moderada, ¿qué va a pasar con el flujo renal en ambas situaciones? ¿Qué va a pasar con el flujo renal? Constriño acá. En ambos lugares, en ambos casos, va a disminuir el flujo. ¿Verdad? Porque no tiene hacia dónde circular, está cerrado el caño. Perfecto. ¿Qué va a pasar
con la tasa de filtración glomerular? Baja. Aumenta. Sube. Aumenta. Inicialmente, en una concepción moderada, aumenta, pero luego disminuye bastante. ¿Por qué hemos dicho que disminuye? Porque los solutos se quedan ahí. ¿Cuáles son esos solutos específicamente? Las proteínas. Las proteínas. Y por tanto, ¿aumenta qué presión? La presión. ¡Ah! Me olvidé, no me acuerdo. La presión oncótica, o la presión Tiene coloidosmótica. nada que ver con el... La presión coloidosmótica. Pues aumenta y por tanto es una presión que se opone a la filtración y por tanto la tasa de filtración glomerular disminuye. ¿Qué es lo que va a pasar más bien con la fracción de filtración? No cambia. Normalmente acá puede subir Ah, y acá puede baja. disminuir. Normalmente, ¿no? Podría también, en este caso, no tener cambios dependiendo de qué tan severa sea la disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué pasaría si pierdo mis proteínas plasmáticas? ¿En qué situaciones hemos dicho que se puede producir esto? Ah, ya. En la desnutrición. En desnutrición, por Ajá. ejemplo, o en hepatopatías. Acá, aumento de proteínas plasmáticas, vamos a poner disminución de proteínas plasmáticas. En un aumento de proteínas plasmáticas, ¿qué pasaría con el flujo renal? Normal. Aumenta. No. El flujo renal, de acuerdo a la cantidad de proteínas, ¿disminuye o baja? Se mantiene. Se mantiene. No tiene relación la cantidad de proteínas con el flujo. Pues acá no hay cambios. En ninguno. En ninguno de los dos. No le pico. Pero acá sí va a haber cambios en la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque ellas van a ejercer, ¿qué cosa? Una presión oncótica. Si aumentan las proteínas de plasma, ¿qué pasa con la tasa de filtración glomerular? Disminuye. Porque es una fuerza que se opone Ajá. Es como que. a la filtración. Te Y pone si así. pierdo proteínas, ¿qué va a pasar con la tasa de filtración? Aumenta. Ah. Y ahora, ¿qué va a pasar con la fracción de filtración? Disminuye. Cuando hay muchas proteínas en el plasma, ¿qué va a pasar? Disminuye. Y cuando hay pocas, Aumenta. ya están relacionando ustedes los conceptos por su cuenta. Sí, igual no entra en el examen. ¿Quién sabe? Profesor, pero de farsa no puedo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una obstrucción distal? Distal, más allá. Es decir, por ejemplo, el cálculo que está obstruyendo la uretra o una hiperplasia lineal corta, como hemos mencionado. ¿Qué va a pasar con el flujo renal? Disminuye. Ah, mira. ¿Qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? ¿Cómo? Disminuye. ¿Y qué va a pasar con...? No cambia. No cambia. Ah, ¿no cambia? No, no cambia. En el Porque ambos otro. parámetros disminuyen. Claro. No varía, no varía, no varía. Eso sí. ¿Bien? Eso es todo. Fácil. Esas son las formas en que se puede jugar con las arteriolas ascendentes y diferentes en el riñón. Vienes a ver. Contracción y dilatación. Para la próxima clase vamos a tratar de desarrollar dos temas que son también complejos. Vamos a desarrollar concentración y dilución. Estudien por favor lo que son las acuaporinas y la hormona antidiurética. ¿Okay? Y vamos a estudiar la concentración a través del sistema multiplicador contracorriente. Vamos a hablar de reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Sí, bien, aunque sea ¿Okay? poco leer. Y vamos a hablar también un poco de equilibrio ácido-base en el riñón. ¿Era acuapurina sin más? Acuaporinas, ADH, hormona antidiurética, Ya. el ciclo renal de la urea, el sistema multiplicador contracorriente y la reabsorción en los túbulos contorneados proximales. Sistema multiplicador contra Contracorriente. Contorneados Proximales. ¿Y de ahí? ¿Y de ahí? De contracorriente. Todo eso vamos a hablar. Sistema Dale, multiplicador contracorriente. Y de ese dijo uno más. Uno más. Reabsorción del túbulo contorneado proximal.
La próxima clase es una clase larga y complicada también. Es una dosis. Pero se lo va a tomar. Por supuesto que sí. No, no vienes, así me dijo también. Eso me parece lo más, eso me parece lo más básico para que ustedes puedan entender cómo se filtra el plasma y se produce la orina. Ahora vamos